días. Hoy día vamos a empezar nuestra clase semana del día 4, semana 19, y vamos a empezar con la recordación que tenemos que tener en cuenta para con nuestra salud, hacer ejercicios, ¿verdad? Y saber cubrirnos por la calle, ¿verdad? Tener cuidado en estos aspectos. Y acá, chicos, ¿cómo estamos ahora? Orgullosos, alegres, tristes. Así debemos estar siempre, emocionados, alegres, contentos, ¿verdad? Seguimos. Y nuestra clase de comunicación de hoy día, ¿qué tenemos hoy día, chicos? Como valor principal, la honestidad, ¿verdad? Que son acciones que nos orientan y que los demás nos ven. Se dan cuenta porque no fingimos, no mentimos, no engañamos. Ese es el valor de la semana que hay que cultivar siempre, chicos. Y no nos olvidemos también que tenemos esta semana, este mes es el mes de Santa Rosa de Lima, ¿no es cierto? Vamos a ver, y nuestra clase hoy día es escribimos textos argumentativos parte 1. Y lo importante, dialogar en familia, tener estos materiales. Ya, chicos, seguimos. ¿Qué sabemos? ¿Qué hemos trabajado, chicos? ¿Cómo podemos identificar situaciones de riesgo que vulneran nuestro espacio personal? ¿Cómo podemos identificar? Ajá, ahí se dan cuenta o no se dan cuenta, chicos. Hay que aprender eso, ¿verdad? También hemos visto qué debemos hacer para cuidar nuestro espacio personal. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué harían ustedes? Decir no. Y ahí nos quedamos solamente. ¿Qué hemos hecho en la clase anterior? Hemos hecho clases anteriores. ¿Cómo debemos reaccionar? ¿Yendo a dónde? A la comisaría, ¿verdad? A la comisaría, no debemos quedarnos ahí nomás. El propósito de la clase, entonces, chicos, de hoy día es lo que hemos aprendido sobre las formas en que manejamos nuestro espacio personal, así como sobre el respeto al espacio de los demás, nos invita a elaborar un texto argumentativo. Todo eso, lo que hemos aprendido, chicos, nos va a servir para elaborar un texto argumentativo. Pero ¿en qué lo vamos a hacer? ¿En qué documento? En una carta, que puede ser pública o personal, ¿no es cierto? Público o personal. Entonces nuestra meta es planificar. Hoy día vamos a planificar, porque mañana ya lo vamos a escribir. Planificar la escritura de una carta argumentativa. Vamos a argumentar por qué es importante el respeto del espacio personal. ¿Me entienden? Eso es, porque hemos hablado del espacio personal, lo hemos hecho en danzas, hemos hecho acciones, hemos hecho un croquis, ¿verdad? Hemos dialogado en familia. Ahora vamos a escribir una carta, que puede ser pública o personal, ¿no es cierto? Pero esa carta, ustedes saben que la carta tiene partes, hay que tener en cuenta eso, ¿verdad? Vamos a escribirla, porque hemos conversado, hemos bailado, ahora nos toca escribir, y ese escrito va a ser sobre la importancia del respeto del espacio personal, ¿correcto? Entonces, ¿qué vamos a enviar? ¿Qué vamos a hacer, chicos? ¿Qué van a hacer? Van a leer las cartas 1 y 2, en el cual ustedes se van a dar cuenta que la carta tiene partes y las van a señalar con una flecha. Y escribo qué parte es. ¿Qué más van a hacer en las cartas? Van a subrayar las palabras desconocidas y buscarán su significado, o lo anotarán ahí, ¿me entienden? ¿Qué van a explicar? Explicar cuándo una carta es pública o cuándo una carta es personal, ¿correcto? ¿Qué escribirán de cada carta? A ver, ¿cuál es el propósito de la carta 1 y cuál es su argumento de la carta 1? Teniendo en cuenta que es porque es importante el espacio personal, tanto de la carta 1 como de la carta 2. ¿Qué más van a elegir? Van a elegir cuál carta es la más convincente y explicaré con mis propias palabras la razón. ¿Qué decir qué carta está mejor hecha? ¿Qué carta tiene mejor argumento? ¿Me entiende? A eso se refiere. Eso es lo que me tienen que enviar, ya, chicos. ¿Y para qué me va a servir esto? Este escrito que voy a realizar. Porque mañana viernes ustedes van a tener que organizar sus ideas para escribir una carta. O lo van a hacer en forma personal, dirigido a una persona, o una carta pública. En ambos casos van a expresar la importancia que se respete el espacio personal, si es personal, o van a poner que porque es importante que se respete el espacio personal de todas las niñas y los niños, ¿correcto? Muy bien, seguimos. Ahora sí empezamos la actividad.
¿Entiende? ¿Sabías que la primera carta escrita a mano fue una epístola? ¿Verdad? Fue escrito por una reina persa 500 años antes de Cristo, y antes de esto se utilizaban hojas de árboles, chicos. ¿Ya? La tinta era de las cortezas de los árboles, entonces se usaban como lapicero. Se crea el papiro y el pergamino, después se usan las tablillas de cera y con el tiempo las hojas de papel, que fueron descubiertas por los chinos. En la actualidad, con la llegada de la tecnología, todo ha pasado, esas cartas escritas a mano, a los correos electrónicos, ¿correcto? A pesar de los cambios, el uso de la carta sigue vigente. Lo único que ha variado es el soporte. Ha pasado del papel, ¿no es cierto? Ha pasado del papel a la parte virtual, ¿no es cierto? Pero eso nos permite mantenernos comunicados. Nos sirve para expresarnos, ¿verdad? Para argumentar nuestros puntos de vista, ideas, contar historias, noticias, ¿verdad? ¿No es cierto? A continuación te invitamos, vas a leer las cartas 1 y 2, ¿ya? En el que tú lo vas a ver en los recursos que se te van a enviar y en de la plataforma. Vamos a ver. ¿Qué van a hacer, hijos? Van a leer, luego van a leer, luego la segunda lectura también lo van a leer por cada párrafo, lee párrafo por párrafo, van a subrayar las palabras desconocidas, ¿ya? Van a escribir en su cuaderno las ideas que les parecen más importantes. ¿En cuanto a qué? En cuanto al propósito de la carta y en cuanto al fundamento, ¿ya? A eso. ¿Cuál es la tesis de la carta? Van a escribir aquí en el cuaderno lo que más les parece importante y luego van a identificar cuál es la tesis de la carta. ¿Qué argumentos emplea la carta para defender y a qué conclusión llega? ¿Ya? Muy bien. Y luego van a responder esto de acá en su cuaderno. ¿Quién escribe la carta? De todas las dos cartas. Luego que lo han analizado, acá me van a responder. Acá van a responder, chicos. Y luego, sabemos que cada carta tiene estas características. Tiene un argumento y tiene un lenguaje. El argumento tiene un propósito que es persuadir y convencer. ¿Por qué es importante el cuidado del espacio personal? ¿De qué quieren convencer? Por eso les dije cuál carta, la 1 o la 2 es la más convincente. ¿Cuál creen ustedes que está mejor redactada? ¿Cuál convence más su punto de vista? Todo argumento quiere convencer, quiere que haga caso, ¿verdad? Quiere que haga algo, que espere que apruebe. Y el lenguaje que está escrito en ambas cartas es distinto, ya que depende a quién está dirigida. Por ejemplo, la carta 1 se dirige a una persona, ¿no es cierto? El lenguaje es informal. En cambio, tanto que la carta 2, ¿no es cierto?, se dirige a un grado, a varios alumnos, ¿verdad? Les escribe a las autoridades. El 5.º grado lo escribe a las autoridades, ¿no es cierto? Y su lenguaje es formal. Quiere decir que hay un lenguaje informal, que es entre amigos, ¿no? Y un lenguaje formal que tiene sus estilos y el respeto que se merecen las personas cuando reciben esa carta, ¿verdad? Entonces, chicos, deben tener en cuenta, chicos, que siempre la tesis de una carta, el argumento no está al inicio, pues puede estar al final también, ¿verdad? El argumento, la tesis, la fundamentación de que quieren convencer de algo, puede estar al inicio o puede estar al final. Los argumentos se sustentan, no solamente dicen tal cosa, sino que se sustentan, por eso es un texto argumentativo, ¿me entiende? Ambos se encuentran en el cuerpo de la carta y podemos identificarlos preguntándonos por su tesis, ¿qué postura defiende la carta 1? ¿Qué postura defiende la carta 2? Y por sus argumentos, ¿qué ideas tiene? ¿Cuál es el sustento que lo respalda la tesis, verdad? La tesis de José es que debemos promover la urgencia de conservar la naturaleza. Emplea como argumentos: en los bosques crece una vegetación que tiene utilidades medicinales desde tiempos antiguos. Muchas especies de animales están en peligro de extinción. Existen personas que defienden el ambiente, ¿verdad? Bueno, esa es otra. Esos argumentos. Ahora, chicos, van a escribir en su cuaderno esta pregunta y van a responder: ¿para qué planificaré la escritura de una carta? Acá está. Ustedes van a tener que planificar, van a elegir qué tipo de carta quieren, si es personal o pública. El personal, ya le he dicho, se refiere a una amiga o amigos más íntimo, ¿verdad? Y en cambio,
La pública se refiere a una comunidad, escuela. Por ejemplo, el niño envió al municipio una carta, ¿verdad? Me parece, entonces pública, ¿ya? Pero ustedes van a poner en su cuaderno. ¿Para qué escribir mi carta, chicos? ¿Para qué van a escribir su carta? ¿Qué más? Otra pregunta. ¿A quién o a quiénes está dirigida? Depende de quién ustedes lo quieren dirigir, ¿ya? Luego, ¿qué lenguaje voy a emplear? ¿Formal o informal, chicos? ¿Qué fuentes voy a consultar para escribir mis ideas? ¿Ya? A ver, vamos a continuar. Estas son las recomendaciones que ustedes tienen que tener en cuenta para escribir su carta. Tienen que tener en cuenta el lugar, la fecha, saludo, las partes de la carta, ¿no es cierto? Eso tienen que tener en cuenta. ¿Ya, chicos? Tienen que tener en cuenta el propósito de la carta, el tema, que es el espacio personal, porque es importante, ¿verdad? Y el problema, quién o quiénes invaden ese espacio personal. Y hemos visto las situaciones de las personas en la calle que nos miran feo a veces, y hemos visto situaciones, imágenes, ¿no es cierto?, durante esta semana, todo lo relacionado al espacio personal, que lo llaman un lugar, que lo insultan, ¿verdad? Bueno, todo eso ustedes pueden argumentar, ¿no es cierto? Y la tesis o postura puede ser planteada con claridad, debe ser planteada con claridad, y si ustedes quieren, inclusive lo hacen con ejemplos. Por ejemplo, una niña invaden yo estoy de acuerdo con la tesis, que se debe respetar a todos los niños, porque se ve mal que una niña pase por la calle y que hayan otros niños que le quieran robar sus cosas o que lo asusten. Bueno, ustedes podrán argumentar muchas cosas, ¿verdad? Tienen que leer, conversar con sus papás, y deben concluir reiterando la tesis de ustedes, su punto de vista, confirmar, ¿entienden? Por ejemplo, finalmente considero que cuidar nuestra salud y la de los demás debe ser una de las cosas más importantes en nuestras vidas. ¿Ya? Esto es importante. Recuerda que estás planificando y organizando tus ideas para escribir una carta en la que expreses la importancia de que se respete tu espacio personal. ¿No es cierto? Están planificando, hoy no van a hacer la carta lo van a hacer mañana viernes, hoy solamente vamos a analizar las dos cartas, ¿ya, chicos? Ahora, van a utilizar esto. ¿Elegiste el tipo de carta que vas a escribir? Ustedes van a elegir ya su tipo de carta para mañana ya. Si es personal, ya tienen que tener pensado, ya organizar sus ideas. ¿Escogiste el destinatario? ¿A quién lo van a elegir? A sus amigos. Si es personal, ¿a qué amigos? Si es público, ¿a qué institución, autoridad? De repente el gobernador de la zona, algo así, ¿verdad? ¿Has identificado el tipo de lenguaje que vas a utilizar? La tesis de la carta, ¿cuál va a ser tu tesis? ¿Identificaste las ideas que te ayuden a argumentar la tesis de tu carta? Las ideas centrales que colocarás en la carta velan por el respeto de tu espacio personal y del espacio de los niños y niñas. ¿Ya tienes pensado cómo vas a concluir tu carta? Porque hace un momento vimos acá, miren cómo concluye su carta, ¿no es cierto? Seguimos. Entonces, luego que terminen ustedes de hacer todo ese análisis, van a conversar con su familia. ¿Por qué carta ustedes van a conversar con su familia? El tipo de carta que han hecho, que han escogido, y el propósito, ¿verdad? Y por qué lo han hecho. Luego van a responder estas preguntas en forma oral. De repente deben mejorar algo, ¿ya? Y como ya sabemos, chicos, ya al terminar tenemos las indicaciones, que ya saben cómo se trabaja, ¿verdad? En el grupo de WhatsApp, a leer el PDF, así mismo las indicaciones para trabajar en el cuaderno. Tenemos la planificación. Hoy estamos haciendo la planificación, el análisis de todo, las partes de la carta, el tema de la carta que vamos a enviar, si va a ser pública o personal, y vamos a organizar todo para que después tengamos todo listo para el día de mañana empezar a trabajar nuestra carta, ¿verdad? Eso es. Y finalmente tenemos las consideraciones para el envío del trabajo de la carta. ¿Ya, chicos? Nos estamos viendo. Chao.